Bueno, vamos a hablar un poco de función inversa. En un próximo video voy a relacionar un poco esta cuestión de función inversa con composición de funciones. Hay una relación entre ellas, así que en un próximo video lo haremos. En este vamos a hablar solamente de qué es una función inversa, eh, cuándo una función tiene inversa y cómo puedo encontrar la expresión de esa nueva función, digamos. ¿Está bien? Y su interpretación, digamos. Entonces, bueno, arranquemos, como siempre. Antes de saber si una función tiene inversa o no, porque no todas las funciones van a tener inversa, tenemos que familiarizarnos con algunos conceptos. Por empezar, ¿qué es una función inyectiva? Una función que sale de un conjunto A, o sea, tiene dominio y codominio, va a ser inyectiva si a elementos distintos de A le corresponden distintos elementos de B. Gráficamente, que es lo más visible, ¿qué significa? Que si yo agarro dos valores distintos de X, las imágenes o los valores de asociados van a ser diferentes. Por ejemplo, si yo agarro el 1, me da 2, por ejemplo, ¿no? Y si agarro el 2, da 3. Lo importante en esto es que si yo agarro cualesquiera dos valores de X que se me ocurran, los que se me ocurran, cuando los evalúe me van a dar distintos valores de Y. Lo mismo pasa con esta función y lo mismo con esta función. Cualesquiera dos valores de X que yo agarre, los valores de Y van a ser diferentes. ¿Sí? O sea, a distintos valores de X le corresponden distintos elementos de Y, digamos. ¿Está bien? Fíjense que esto es una función lineal, esto es una exponencial con A mayor que 1 y esto es una logarítmica. ¿Sí? Ahora bien, un ejemplo de una función que no sea inyectiva es, por ejemplo, x cuadrado. No es justo x cuadrado esta, es una traslación de x cuadrado, digamos. Pero igual, no es inyectiva. ¿Y por qué no es inyectiva? Porque hay dos valores de x que tienen la misma imagen y que tienen el mismo valor de y. Por ejemplo, a ver, este valor de x hace que la y valga 0 y este valor de x hace que la y valga 0. Ya está, ya encontré dos valores distintos de x que hacen que tenga el mismo valor de y. O por ejemplo, no sé, en x igual 3, la función vale 1. Y en x igual menos 1, la función también vale 1. Entonces, si yo encuentro valores de x en el cual la y valga lo mismo, la función no va a ser inyectiva. Bueno, lo mismo en este ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el menos 2, la función vale 2, y en este valor de x de acá, que no sé bien cuál es, la función también vale 2, por ejemplo. Y en este valor de acá, que no sé bien cuál es, la función también vale 2. O sea, para distintos valores de x, hay un mismo valor de y. ¿Está bien? Gráficamente esto uno lo puede pensar trazando como rectas horizontales. Si uno traza rectas horizontales, acá corto el gráfico dos veces, acá lo corto dos veces, acá lo corto dos veces, acá lo corto tres, acá lo corto tres, o sea, no lo corto una sola vez. En cambio en estos, si yo trazara rectas horizontales, la corto una sola vez, lo corto una sola vez, ¿ven? Acá lo mismo, ¿no? Si yo trazo rectas horizontales, al gráfico lo voy cortando una sola vez. No pasa acá. Eso es inyectividad. El otro concepto es el de sobreyectividad. O sea, cuando una función es sobreyectiva, simplemente cuando la imagen que uno encuentra coincide con el codominio, digamos, que nos dan. Eso solo. Y bueno, una función va a ser biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. O sea, cuando se cumplen esas dos condiciones, que es inyectiva y que es sobreyectiva. Y lo importante es que una función biyectiva va a tener inversa. ¿Sí? Y la función inversa se la nota así como f a la menos 1. Y fíjense que el dominio de esta función inversa coincide con el codominio y el codominio coincide con el dominio de la función original. También es como un ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, arranquemos con algunos ejemplos. Supongamos que tenemos esta función. Una función de R en R, o sea, el dominio son todos los reales, y el codominio también, y la función es esta lineal. ¿Sí? Bueno, uno puede saber que la imagen son todos los reales, porque es una recta, así que la imagen son todos los reales. Así que por empezar, la imagen coincide con el codominio, ¿sí? Y también es inyectiva, ¿no? Porque vimos que las rectas son inyectivas, lo vimos en la diapositiva anterior. Así que como es inyectiva y es sobreyectiva, también va a ser biyectiva y por lo tanto va a tener inversa. Esta función de acá, definida de esta manera, es inyectiva, porque lo vimos en este ejemplo, perdón que vaya para atrás, pero, por ejemplo, este es 2 a la x, es una función inyectiva, ¿sí? Es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Bueno, porque el codominio son todos los reales, y la imagen vale 0 más infinito. Bueno, pero es algo sutil quizás, pero uno puede cambiar el codominio, digamos. Y si a uno le dan esta función,
resulta ser biyectiva, ¿no? Porque es sobreyectiva, porque acá el codominio sí coincide con la imagen, y entonces es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Esta función, pero esta no. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Tiene la misma expresión, pero donde está definida, digamos, su codominio es distinto y eso termina jugando el rol de si es o no. Pero es muy sutil igual. No es necesario entrar quizás en tanto detalle. Bueno, por otro lado, uno puede definir esta función, una logarítmica, que sabemos que es inyectiva, lo vimos en la diapositiva anterior, gráficamente, digamos. Y bueno, en la imagen sabemos que son todos los reales y coincide con el codominio, así que es biyectiva también. Y por lo tanto tiene inversa. Bueno, ahora lo que nos gustaría hacer es entender bien qué es la función inversa y cómo podemos encontrarla. Entonces, ¿qué es la función inversa? Bueno, si a uno le da una función, por ejemplo esta, que es una recta, uno lo que puede hacer es encontrar varios valores. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el 1 esta función vale 3, porque si yo reemplazo, la cuenta da 3. En el 2 da 5, porque 2 por 2 más 1 da 5. En el menos 3 da menos 5 y en el 0 da 1. ¿Está bien? ¿Qué es una función inversa? ¿Qué es la función inversa? Bueno, la función inversa lo que tiene que cumplir es justamente que en el 3 valga 1, que en el 5 valga 2, que en el menos 5 va a valer menos 3, en el 1 va a valer 0 y todo lo que se les ocurra. ¿Qué sé yo acá no puse un montón. Por ejemplo, en el 4 daría 9 la función. Bueno, la inversa en el 9 daría 4. Es como lo opuesto. Es como volver, digamos. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que tiene que cumplir una función inversa. Es importantísimo. Después, cuando uno aprende a calcular funciones inversas, se olvida de esto, pero es súper importante esto, así que, digamos, ténganlo muy en cuenta. Y bueno, si yo quiero encontrar la fórmula para la inversa de esta función, que es 2x más 1, el método es siempre el siguiente. Lo igualo a un i y trato de despejar la x. ¿Cómo lo despejo? Bueno, paso este 1 que está sumando, lo paso restando. Y este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y obtengo esta expresión. Ya despejé la x. Una vez que despejé la x, esta va a ser la función inversa, pero cambiándola ahí con la x. O sea, f de la menos 1 de x va a ser esto, de acá. ¿Sí? Y fíjense, les recuerdo, ¿no? Habíamos dicho que f en 1 vale 3, f en 2 valía 5 y todo eso. Mirando 1, porque es lo inverso de esto, que en el 5 tenga que valer 2, etc. ¿Sí? Pero además, uno lo puede comprobar a partir de la expresión de la función inversa. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 3 en la función inversa, cuando hago la cuenta, 3 menos 1 da 2, y 2 da 1. Cuando reemplazo el 5 en la función inversa, da 2. Cuando reemplazo el menos 5 en la función inversa, o sea acá, da menos 3. En el 1 da 0 y demás. ¿Está bien? Entonces, hay que distinguir, digamos, cómo encontrar, acá vimos cómo encontrar una función inversa, cómo encontrarla, y no hay que olvidarse que cuál es la propiedad que cumple, digamos. Que justamente es que, es esto, ¿no? Que si la función original en 1 vale a 3, la inversa en el 3 va a valer 1. Eso es lo que hay que saber, digamos. Bueno, una sutileza importante. No sé qué tan importante es, pero me parece muy bueno que pensemos este tipo de cosas. Fíjense, x cuadrado no es biyectiva. ¿Sí? La función f que va de R en R no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Bueno, porque no es inyectiva, eso ya lo vimos, porque por ejemplo, en el menos 1 la función vale 1 y en el 1 también vale 1, así que no es inyectiva, y tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Y bueno, porque la imagen sabemos que va del 0 al más infinito, y acá el codominio es todos los reales. ¿Está bien? Si defino esta función, esta de acá, es quedarme con los números, con los x que van del 0 en adelante. O sea, toda esta rama de acá no estaría. ¿Está bien? Entonces me quedaría con esto. Esta función es inyectiva, ¿no? Porque fíjense que para distintos valores de x hay un único valor de y, no me cambia. No tengo dos valores de x que den el mismo valor de y. ¿Está bien? Como pasaba antes, porque justamente le borré esta rama de acá. Pero sin embargo, esta expresión de acá no es biyectiva. ¿Por qué? Porque la imagen sigue siendo del 0 al más infinito y el codominio son todos los reales. Sin embargo, parecido a lo que hicimos antes con, creo que era 2 a la x, muy parecido a eso, si uno cambia el codominio, eso se puede hacer, si uno cambia el codominio, ahora sí resulta biyectiva, porque ya era inyectiva, y porque es sobreyectiva porque la imagen coincide con el codominio. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay funciones que no son biyectivas, que no lo son, pero que en algunos casos como que se las puede hacer, restringiendo, por ejemplo, el dominio y el codominio. Acá tuvimos que restringir el dominio, ¿no? Y es importante un poco también pensar en las funciones y en retomar la idea de que una función no es solamente la expresión analítica que a uno le dan. Una función no es solamente decir f de x igual a x cuadrado. Una función tiene
consigo su dominio y su imagen. Y fíjense que todo esto, toda esta función, no es lo mismo que esta función. La fórmula es la misma, es x cuadrado, pero es otra función. ¿Por qué es otra función? Porque acá la puedo reemplazar en números que van del 0 al más infinito, o sea, números mayores o iguales que 0 nomás. Pero acá la puedo reemplazar en cualquier número. Entonces, la función es distinta, porque justamente le estoy restringiendo el dominio, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, está bueno pensar un poquito en eso. Bueno, más ejemplos de cómo encontrar funciones inversas. ¿Está bien? Esto está medio vago, en el sentido de que no les di cuál es el dominio y cuál es la imagen, pero bueno, no quería entrar en ese puntillismo de vuelta, entonces les doy la expresión nada más y les pido que encontremos la inversa. Ya sabemos que las funciones logarítmicas tienen inversa porque vimos que en el grafiquito se podía. ¿Está bien? Así que hago el mismo procedimiento. Igualo la función ahí y trato de despejar la x. ¿Cómo despejo? Bueno, este menos 4 que está restando lo paso sumando y obtengo esta ecuación de acá, digamos. Y ahora, bueno, ¿cómo despejo un logaritmo? Bueno, se pasa a exponencial. La inversa del logaritmo es la exponencial, así que tomo exponencial de ambos lados y me queda esto de acá. Y por último, el más 1 que está sumando lo paso restando. Una vez que obtengo la x sola, esta va a ser la función inversa, cambiando la y por x, o sea, obteniendo esto de acá. ¿Está bien? Tómense unos minutos si tienen para chequear de que entienden bien el despeje, pero básicamente hay que despejar, hay que ingeniárselas para despejar. Bueno, fíjense que la función original en el 0 vale menos 4, porque si yo reemplazo el 0 acá, me queda logaritmo de 1. Logaritmo de 1 vale 0. Si le resto 4, me da menos 4. Inmediatamente sabemos que si la función tiene inversa, solamente en ese caso, porque no siempre pasa, ¿no? Pero si tiene inversa, que sabemos que sí, lo que significa es que la inversa en el menos 4 va a valer 0. ¿Sí? Y eso, como bien vimos antes, lo podemos chequear reemplazando el menos 4 en la inversa. Si yo reemplazo el menos 4 en la inversa, me queda e a la 0, porque menos 4 más 4 da 0, e a la 0 da 1, 1 menos 1 da 0. O sea, quiero que vean que todo coincide, que todo cierra. ¿Está bien? Perfecto. O sea, bueno, eso. Y un último ejemplo, y ya termino. Si yo le quiero encontrar la inversa a esta función de acá, que de nuevo está vago escrito, porque no les di el dominio y el codominio, pero bueno, créanme que bajo ciertos dominios y codominios tiene inversa, digamos, lo que tengo que hacer es igualar ahí, la raíz pasa como cubo, y ya quedó despejado, bien sencillo en este caso. Así que la inversa vale de esta función es x al cubo. Bien, ese era el último ejemplo. De vuelta, ¿no? Chequé una cosa, no lo escribí, pero podemos pensar, por ejemplo, si yo hago f en 8, me da 2, ¿no? Porque raíz cúbica de 8 da 2. O sea que la inversa en 2 debería dar 8. Y sí, ¿no? Porque 2 al cubo, porque 2 al cubo da 8. ¿Está bien? Y acá queda quizás un poquito más claro lo que ya uno venía viendo del colegio, quizás, que todo el tiempo decía, bueno, ¿cuál es la inversa de elevar al cubo? Raíz cúbica. ¿O cuál es la inversa de raíz cúbica al cubo? Bueno, tiene que ver con esto, ¿está bien? Lo mismo acá, ¿no? ¿Cuál es la inversa del logaritmo? La exponencial, ¿está bien? Porque están justamente una y la inversa de la otra. Así que bueno, espero que más o menos se haya entendido cómo calcular inversas y lo que ellas representan, digamos.